Algunos empleados llegan con currículums perfectos, otros con secretos que ningún sistema de seguridad puede detectar. Esta es la historia real de Martín Valdés, y lo que descubrimos en las grabaciones de nuestro edificio cambió todo lo que creíamos saber sobre quién trabaja realmente a nuestro lado. Mi nombre es Carolina Méndez, y llevo 12 años trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de Corporación Andina. Pensé que lo había visto todo: renuncias dramáticas, fraudes en currículums, empleados durmiendo en baños. Pero nada me preparó para Martín Valdés. Llegó en marzo. Su currículum era impecable: 5 años de experiencia, referencias brillantes, certificaciones internacionales. La entrevista fue perfecta. Respondió cada pregunta con precisión. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa profesional. Lo contraté ese mismo día. Su primer día fue un lunes. Llegó puntual a las 8 de la mañana. Lo recibí en recepción, le entregué su identificación y lo llevé al piso 7. Sus nuevos compañeros lo saludaron con entusiasmo. Todo normal. Todo perfecto. Demasiado perfecto. El martes, Silvia de Contabilidad me llamó. Necesitaba hablar conmigo urgentemente. Entré a su oficina y cerró la puerta con llave. Su rostro estaba pálido. Carolina, revisé las grabaciones de seguridad de ayer. Necesito que veas algo. Abrió su computadora portátil. En la pantalla, las imágenes de las cámaras del edificio. Allí estaba yo en recepción, sola, moviendo las manos como si entregara algo a alguien invisible. Caminando por los pasillos, hablando con el aire. En el piso 7, los empleados saludaban a la nada. Martín Valdés no aparecía en ninguna grabación. Si quieres descubrir qué sucedió realmente con Martín, suscríbete ahora y activa la campanita. Esta historia apenas comienza. Revisamos todas las cámaras del edificio. 24 ángulos diferentes. 48 horas de grabación. En ninguna aparecía Martín. Pero todos lo habíamos visto. Todos habíamos hablado con él. Todos recordábamos su rostro, su voz, su presencia. Silvia cerró la computadora y me miró fijamente. Carolina, hay algo más. Revisé los archivos de recursos humanos. El nombre Martín Valdés aparece en nuestro sistema. Pero cuando busqué en los registros antiguos, encontré algo que debes ver. Abrió una carpeta amarillenta. Martín Valdés trabajó aquí hace exactamente 20 años. Murió en este edificio. El aire en la oficina de Silvia se volvió denso. Mis manos temblaban mientras sostenía la carpeta amarillenta. La fotografía de identificación era antigua, desgastada por el tiempo. Pero el rostro era inconfundible. El mismo Martín Valdés que yo había entrevistado 2 días atrás me miraba desde esa imagen de 20 años atrás. Esto es imposible, susurré. Tiene que ser un familiar, un hijo, un sobrino. Silvia negó con la cabeza lentamente. Leí el informe. Mis ojos recorrieron el documento. Martín Valdés, 32 años, ingeniero de sistemas, contratado en 2005. El informe terminaba abruptamente con una nota en rojo. Fallecido en accidente laboral, piso 7, 12 de abril de 2005. La fecha me golpeó como un puño. 12 de abril. Exactamente 20 años atrás. Y el piso 7 era exactamente donde acababa de asignarle su escritorio. Necesito hablar con alguien que trabajara aquí en ese entonces, dije, intentando mantener la calma profesional que me caracterizaba. Ya lo hice, respondió Silvia. Don Roberto, el jefe de mantenimiento, lleva 30 años en el edificio. Está esperándote en el sótano. El ascensor descendía lentamente. Cada piso que pasaba aumentaba mi ansiedad. El sótano siempre me había parecido inquietante. Luces fluorescentes parpadeantes, tuberías oxidadas, ese olor a humedad que se adhiere a la ropa. Don Roberto estaba sentado en su pequeña oficina, rodeado de herramientas y cajas viejas. Cuando entré, levantó la vista. Sus ojos cansados mostraban algo que nunca había visto en él. Miedo genuino. Señorita Carolina, sabía que vendría. Lo supe en cuanto Silvia me preguntó por Martín. Cuénteme qué pasó hace 20 años.
Don Roberto respiró profundamente. Martín era buen muchacho, trabajador, amable, siempre con una sonrisa. Pero había algo extraño en él. A veces lo veía hablando solo en los pasillos vacíos. Decía que había otras personas en el edificio, personas que nadie más podía ver. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los demás pensábamos que bromeaba. Hasta aquella noche del 12 de abril. Se quedó trabajando tarde, muy tarde. Yo estaba haciendo mi ronda de seguridad cuando escuché gritos en el piso 7. Don Roberto cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Cuando llegué, encontré a Martín en el suelo. Su cuello estaba roto, como si hubiera caído desde gran altura. Pero no había nada alto en esa área. Los investigadores nunca entendieron cómo murió. El caso quedó cerrado como accidente laboral inexplicable. ¿Y las cámaras de seguridad?, pregunté. Don Roberto abrió los ojos y me miró intensamente. Las cámaras lo mostraban caminando solo, pero Martín insistía, antes de morir, que alguien lo estaba persiguiendo, alguien invisible. En ese momento, las luces del sótano parpadearon. Una vez, 2 veces, y en la oscuridad momentánea, juré ver una silueta detrás de don Roberto. Una silueta que desapareció cuando las luces volvieron. Salí del sótano con las piernas temblorosas. La historia de don Roberto resonaba en mi mente como una alarma que no podía silenciar. Martín Valdés había muerto viendo personas invisibles. Y ahora, nosotros no podíamos verlo a él en las cámaras. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con el Martín que había contratado. Tomé el ascensor al piso 7. Las puertas se abrieron con un sonido metálico que me erizó la piel. El pasillo estaba desierto. Eran las 4 de la tarde, hora en que normalmente todos están en sus escritorios. Pero no había nadie. Caminé lentamente hacia el área de sistemas, donde había asignado el escritorio de Martín. Mis pasos resonaban en el silencio antinatural. Al girar en la esquina lo vi. Martín estaba sentado frente a su computadora, escribiendo. Su postura era relajada, normal, como cualquier empleado en cualquier oficina. Martín, lo llamé con voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Él giró su silla lentamente. Su sonrisa era la misma de la entrevista, amable, profesional, pero sus ojos tenían algo diferente, algo vacío. Señorita Carolina, qué sorpresa verla por aquí. Necesitamos hablar en privado. Lo llevé a la sala de reuniones. Cerré la puerta y las persianas. Nos sentamos frente a frente. Durante un momento, solo nos miramos en silencio. Si esta historia te está atrapando, déjame un comentario contándome qué crees que está pasando realmente. Y no olvides compartir este video con alguien que ame el terror. Martín, voy a hacerte una pregunta directa. ¿Quién eres realmente? Su sonrisa no se desvaneció. Soy Martín Valdés, ingeniero de sistemas, tengo 32 años. Lo dice mi currículum. Tenías 32 años. Hace 20 años, cuando moriste en este edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Martín permaneció congelada en su rostro. Pero algo cambió en sus ojos, como si una máscara se hubiera resquebrajado. Así que ya lo sabes, dijo finalmente. Su voz sonaba diferente, más profunda, más antigua. ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Martín se inclinó hacia adelante. Las luces fluorescentes sobre nosotros comenzaron a parpadear. No estoy aquí, Carolina. Nunca estuve aquí, tú me trajiste. ¿Qué? Cuando abriste mi archivo, cuando leíste mi nombre, cuando pensaste que sería el candidato perfecto, en ese momento me diste permiso para regresar. Mi sangre se heló. Eso no tiene sentido. Los archivos viejos están sellados. Yo revisé candidatos nuevos. Candidatos vivos. Martín negó con la cabeza suavemente. ¿Estás segura? Piensa, Carolina. Piensa muy bien dónde encontraste mi currículum. Intenté recordar. Había sido un día normal. Necesitábamos un ingeniero de sistemas. Abrí la base de datos. Busqué candidatos, y allí estaba el nombre. Martín Valdés. Currículum perfecto. Referencias impecables. Pero ahora que lo pensaba con claridad,
No recordaba haber descargado ese currículum de ningún portal de empleo. Simplemente estaba allí, en mi escritorio, como si siempre hubiera estado esperando. No, susurré, eso es imposible. Las luces parpadearon más violentamente. La temperatura en la sala bajó drásticamente. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Martín se puso de pie. Por primera vez su sonrisa desapareció por completo. Yo no pedí morir aquí, Carolina, pero ellos me mataron. Y ahora, después de 20 años, finalmente tengo la oportunidad de mostrarle a todos quiénes son realmente. ¿Quiénes? ¿Quiénes te mataron? Martín señaló hacia la ventana de la sala de reuniones. Desde allí se veía el área de escritorios del piso 7. Todos mis empleados habían regresado. Trabajaban normalmente en sus computadoras, pero cuando miré más atentamente, noté algo aterrador. Ninguno de ellos proyectaba sombra bajo las luces del techo. Mis piernas casi ceden cuando comprendí lo que estaba viendo. Docenas de empleados trabajando sin sombras, escribiendo en sus teclados, hablando por teléfono, movimientos mecánicos, perfectos, demasiado perfectos. ¿Cuánto tiempo llevan así?, pregunté con voz quebrada. Martín caminó hacia la ventana. Su reflejo no apareció en el vidrio. Más de lo que imaginas. Este edificio es especial, Carolina. Fue construido sobre terreno antiguo, terreno donde sucedieron cosas terribles hace más de 100 años. Los cimientos están empapados de dolor, y el dolor atrae cosas que necesitan cuerpos, necesitan energía vital. ¿Estás diciendo que mis empleados están poseídos, reemplazados? Llámalo como quieras. La verdad es que la mayoría de las personas que ves trabajar aquí cada día no son realmente quienes crees que son. Son cascarones, contenedores para entidades que encontraron la manera de existir en este plano. Me aferré a la mesa para mantenerme en pie. ¿Y tú? ¿Eres una de esas cosas? Martín finalmente me miró. En sus ojos vi algo que me hizo entender que todavía había humanidad en él. Dolor, remordimiento, ira. Yo fui como tú, inocente. Trabajaba aquí sin saber la verdad, hasta que empecé a notarlo. Pequeños detalles, empleados que nunca comían, personas que no respiraban cuando pensaban que nadie las miraba, conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Investigaste, dije. Investigué, y descubrí que cada 5 años este edificio consume a alguien. Alguien que se acerca demasiado a la verdad. Yo fui el elegido hace 20 años. Intenté escapar. Intenté contarle a la gerencia, a recursos humanos, a seguridad. Nadie me creyó. Su voz se llenó de amargura, porque ellos ya estaban convertidos. La gerencia completa, la mitad de recursos humanos, el jefe de seguridad, todos. Me persiguieron esa noche, me acorralaron en este piso y me arrojaron. Pero don Roberto dijo que tu cuello estaba roto, como si hubieras caído desde altura. Caí, confirmó Martín, pero no desde el techo. Caí a través de dimensiones. Me arrastraron hacia su mundo. Y cuando mi cuerpo regresó a este plano, ya estaba muerto. Mi alma quedó atrapada entre ambos mundos, invisible para las cámaras, invisible para la mayoría de los vivos. ¿Por qué puedo verte yo? Porque todavía eres humana, completamente humana. Eres la primera persona así que llega al Departamento de Recursos Humanos en años, y eso significa que ellos vendrán por ti pronto. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, la puerta de la sala de reuniones se abrió violentamente. 3 personas entraron. Reconocí a 2 de ellos, Javier Morales, el gerente general, y Patricia Sosa, la directora de operaciones. El tercero era el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Héctor Ruiz. Los 3 me sonreían, pero sus sonrisas eran idénticas. Exactamente la misma curva de labios, el mismo ángulo, como si hubieran sido programados. Carolina, dijo Javier con voz melodiosa,
Hemos estado buscándote. Necesitamos discutir algunos asuntos de personal. Asuntos urgentes, agregó Patricia. Muy urgentes, completó Héctor. Hablaban como un coro. Sus voces se superponían en armonía antinatural. Martín se colocó entre ellos y yo, aunque no sé si realmente podían verlo. Aléjense de ella, ordenó. Los tres giraron sus cabezas simultáneamente hacia Martín. Sus sonrisas se ampliaron aún más. Demasiado. Sus bocas se abrieron más allá de lo anatómicamente posible. Martín Valdés, dijeron al unísono. Tiempo sin verte. Oh, espera, nadie puede verte, nadie excepto los muertos, y los que están a punto de morir. Sus ojos se volvieron completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo oscuridad absoluta. Entonces comenzaron a caminar hacia mí. El instinto de supervivencia me hizo retroceder hasta quedar pegada contra la pared. Los tres gerentes avanzaban con movimientos sincronizados, como marionetas controladas por los mismos hilos invisibles. Martín permanecía entre ellos y yo, pero su forma comenzaba a volverse translúcida. No puedo detenerlos, admitió con desesperación. En este mundo soy solo un eco, pero tú puedes salir. Corre, Carolina, sal del edificio y no vuelvas nunca. Y dejar que esto continúe, repliqué sorprendida por mi propia valentía. ¿Dejar que consuman a más personas? Los gerentes se detuvieron a medio metro de distancia. Sus cabezas se ladearon en ángulos imposibles, estudiándome como si fuera un espécimen curioso. Interesante, dijeron con su voz coral. Esta tiene voluntad. Las últimas fueron más fáciles de procesar. ¿Las últimas? Pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Patricia dio un paso adelante. Cuando habló, solo su boca se movía. Los otros dos permanecían inmóviles, observando. Recursos humanos es siempre el primer departamento que procesamos. Es lógico. Controlan quién entra, quién sale, quién es contratado. Durante años hemos traído a nuestra gente. Los colocamos en posiciones clave, y cuando alguien como tú aparece, alguien todavía puro, tenemos dos opciones: procesarte o eliminarte. ¿Qué le pasó a mi predecesora? Exigí saber. A Marta González me dijeron que renunció repentinamente. Las sonrisas se ensancharon imposiblemente. Marta está aquí. Nunca se fue. Trabaja en el piso 3, recursos humanos, división de beneficios. ¿Quieres que la llamemos? Aunque no creo que te reconozca. Ya no recuerda su nombre verdadero. El horror me golpeó como una ola helada. Marta era la razón por la que conseguí este trabajo. Su renuncia súbita creó la vacante. Pero si lo que decían era cierto, nunca renunció. Fue procesada, convertida en uno de ellos. ¿Por qué me están diciendo todo esto?, pregunté. Si van a matarme, ¿por qué explicar? Javier habló esta vez. Porque no vamos a matarte, Carolina. Eres demasiado valiosa. Tu expediente es impecable. 12 años de experiencia. Referencias brillantes. Conoces cada proceso, cada procedimiento. Serás perfecta una vez que te procesemos. Y lo mejor es que nadie sospechará. Dirás que tuviste una revelación, que entiendes mejor las necesidades de la empresa. Trabajarás con más eficiencia que nunca. Seré su títere. Serás parte de algo más grande. Dejarás de ser individuo y te convertirás en legión. Ya no sentirás dolor, ni miedo, ni soledad. Solo propósito. Héctor extendió su mano hacia mí. Su piel comenzó a agrietarse como porcelana vieja. Debajo no había carne, solo oscuridad pulsante. Es hora, Carolina. No resistas. El proceso es más fácil si no luchas. Martín gritó y se lanzó contra Héctor. Su forma fantasmal atravesó el cuerpo del jefe de seguridad. Pero algo sucedió. Las luces de la sala estallaron. La oscuridad nos envolvió. En esa oscuridad absoluta escuché voces. Cientos de voces. Miles. Todas susurrando el mismo nombre una y otra vez. Valdés, Valdés, Valdés. Y entonces comprendí. Martín no era el único atrapado. Había incontables almas en este edificio.
Todas las personas que habían sido procesadas a lo largo de décadas, sus conciencias todavía existían, aprisionadas en algún lugar entre este mundo y el otro. Cuando las luces de emergencia se encendieron con resplandor rojo, los gerentes habían retrocedido. Miraban a Martín con algo que parecía sorpresa. O tal vez respeto. «Encontraste cómo acceder al reservorio», dijo Patricia. Su voz ya no era coral, era individual, curiosa. Interesante. Los muertos no deberían poder hacer eso. Martín brillaba ahora con luz propia. Tenue, pero perceptible. No estoy solo. Nunca estuve solo. Todos los que consumieron están conmigo y estamos cansados. El edificio comenzó a temblar. El temblor se intensificó. Los archivadores se sacudían. Los cuadros colgados en las paredes se estrellaban contra el suelo. Pero los tres gerentes permanecían inmóviles, perfectamente equilibrados, como si la gravedad no los afectara. Martín brillaba cada vez más intensamente. A su alrededor comenzaron a materializarse otras figuras. Formas translúcidas, docenas, cientos, todas mirando a los gerentes con expresiones de ira contenida durante décadas. «Esto es nuevo», admitió Javier. Su voz había perdido la calma artificial. Los procesados no pueden unirse. Las conciencias individuales son destruidas durante la conversión. «Mentira», rugió Martín. Las luces rojas de emergencia parpadearon al ritmo de sus palabras. Las conciencias no pueden ser destruidas, solo pueden ser aprisionadas, contenidas, silenciadas, pero nosotros encontramos grietas en su prisión y llevamos años filtrándonos a través de ellas, preparándonos, esperando el momento correcto. Una de las figuras fantasmales se acercó. Reconocí su rostro de fotografías antiguas en los archivos. Roberto Campos. Murió hace 15 años en un supuesto accidente en el estacionamiento. El momento correcto, continuó Roberto con voz etérea, era cuando llegara alguien puro, alguien que pudiera ver la verdad, alguien que pudiera ser el ancla entre nuestro mundo y el suyo. Todos los fantasmas me miraron simultáneamente y comprendí mi verdadero propósito aquí. Escucha esto con atención, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creíste saber sobre este edificio. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te tiene completamente atrapado. No pares ahora. Yo no pedí esto, dije, intentando controlar el pánico en mi voz. Solo vine a trabajar, a hacer mi empleo. Nadie pide ver la verdad, respondió Martín. Pero una vez que la ves, no puedes ignorarla. Carolina, tú eres especial, no solo porque eres pura, sino porque tienes algo que ninguno de nosotros tenía. Dudas. ¿Dudas? Nosotros confiamos ciegamente. Aceptamos todo lo que nos decían. Seguimos procedimientos sin cuestionarlos. Por eso fuimos presas fáciles. Pero tú siempre has cuestionado. He visto tus reportes, tus memorándums. Siempre buscas mejorar procesos. Siempre preguntas por qué. Esa mente crítica te protege. Patricia siseó. Su forma comenzó a distorsionarse. La piel se derretía revelando algo debajo. Algo que no era humano. Tentáculos de sombra pura. Ojos que flotaban sin rostro que los sostuviera. Suficiente teatro. Gruñó con voz que parecía provenir de múltiples gargantas. La procesaremos por la fuerza si es necesario. Los tres gerentes se transformaron simultáneamente. Sus cuerpos humanos eran solo disfraces. Debajo había entidades de pesadilla. Formas que desafiaban geometría. Ángulos que no debían existir. Colores que no tenían nombre. Los fantasmas se lanzaron contra ellos. El choque fue violento. Luces estroboscópicas, sonidos que rasgaban el aire, gritos que no provenían de bocas humanas. Martín me agarró del brazo. Su toque era frío pero sólido. Tenemos minutos, tal vez segundos. Necesito mostrarte algo. El corazón del edificio. El lugar donde todo comenzó. Es la única manera de detener esto permanentemente. ¿Detenerlo cómo? Cada edificio maldito tiene un punto focal. Un lugar donde la maldición está anclada.
Si lo destruyes, toda la estructura colapsa. Las entidades pierden su conexión con este plano. Los procesados podrían liberarse. ¿Podrían? Martín no respondió. Me arrastró fuera de la sala de reuniones mientras la batalla entre fantasmas y entidades continuaba detrás de nosotros. El pasillo estaba desierto. Todos los empleados sin sombra habían desaparecido. ¿Dónde están?, pregunté. Concentrándose. Cuando las entidades principales están amenazadas, todos los procesados se convierten en una única mente colmena. Vienen hacia nosotros. Como para confirmar sus palabras, las puertas del ascensor se abrieron. Salieron docenas de empleados. Caminaban en perfecta sincronización. Sus ojos eran pozos negros. Sus bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido. «¡Corre!», ordenó Martín. Corrimos hacia la escalera de emergencia. Las puertas se abrieron de golpe bajo mi empuje. Comenzamos a descender, escalón tras escalón, piso tras piso. Detrás de nosotros, el sonido de cientos de pies golpeando el concreto en ritmo militar. «¿Hacia dónde vamos?», grité mientras bajábamos. «Al sótano 4. El nivel que no aparece en los planos oficiales. El nivel que fue sellado hace 50 años. ¿Por qué fue sellado? Llegamos al último piso visible. Sótano 3. Pero Martín señaló una puerta oculta detrás de viejas cajas de archivo. Una puerta que no debería estar allí. Fue sellado porque encontraron algo durante la construcción. Algo que debió permanecer enterrado. Abrió la puerta. Al otro lado había escaleras descendiendo hacia oscuridad total. Un frío antinatural emanaba de abajo. Y con el frío, un olor. Algo antiguo, podrido, muerto hace mucho tiempo. «Carolina», dijo Martín con solemnidad, «una vez que bajemos, no hay regreso. Lo que veas cambiará todo. ¿Estás preparada?» Miré hacia atrás. Los empleados procesados comenzaban a descender por las escaleras. Una marea imparable de cuerpos sin alma. No tenía elección. «Vamos», dije. Y comenzamos el descenso hacia el corazón de la oscuridad. La escalera hacia el sótano 4 parecía descender eternamente. Cada escalón era más frío que el anterior. La humedad se condensaba en las paredes, formando patrones que casi parecían símbolos. Símbolos que me producían náuseas solo con mirarlos. Martín descendía delante de mí. Su luz fantasmal era la única iluminación en esta oscuridad absoluta. Detrás, los pasos de los empleados procesados retumbaban como tambores de guerra. «¿Cuánto más abajo?», pregunté, mi voz resonando extrañamente en el espacio confinado. «Ya casi llegamos. Pero Carolina, necesito advertirte. Lo que verás abajo no se puede olvidar. He pasado 20 años muerto intentando olvidarlo y no he podido. Una vez que lo veas, quedará grabado en tu mente para siempre». Ya vi a mis jefes transformarse en monstruos. ¿Qué puede ser peor? Martín se detuvo y me miró con tristeza infinita. «Toru». Llegamos al final de las escaleras. Una puerta metálica bloqueaba el paso. Estaba cubierta de óxido y símbolos tallados. Los mismos símbolos que había visto en las paredes. Pero estos brillaban con luz propia. Pulsaban como corazones enfermos. «Los símbolos son sellos», explicó Martín. «Fueron colocados por los primeros dueños del terreno. Intentaron contener lo que hay abajo. Por eso construyeron el edificio aquí. Pensaron que el peso de cemento y acero fortalecería el sello. Y funcionó. Por un tiempo. Pero los sellos se debilitan y las cosas debajo son pacientes. Esperan, susurran, seducen, prometen poder a cambio de libertad». Martín colocó su mano transparente sobre la puerta. Los sellos brillaron violentamente y luego se apagaron. La puerta se abrió con un gemido metálico. El olor que salió fue indescriptible. No era solo muerte. Era algo anterior a la muerte. Algo que nunca debió vivir. Entramos en una cámara inmensa. Mis ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad. Cuando lo hicieron, deseé haber permanecido ciega. El sótano 4 no era realmente un sótano. Era una caverna natural. Las paredes eran roca antigua tallada con miles de símbolos. El techo se perdía en la oscuridad. Y en el centro,
Iluminado por un resplandor enfermizo que provenía de ningún lugar visible, había una estructura. No puedo describirla completamente. Mi cerebro se rehusaba a procesarla correctamente. Era como una jaula, o un templo, o un organismo. Las tres cosas simultáneamente. Estaba construida con materiales que no debían existir. Piedras que sangraban, metales que respiraban, huesos de criaturas que nunca caminaron en la tierra. Y dentro de la estructura, algo se movía. El primordial, susurró Martín con reverencia y terror. El primer habitante de este lugar. Existía aquí mucho antes de que los humanos llegáramos. Cuando los pueblos antiguos descubrieron esta caverna, intentaron sellarlo. Sacrificaron miles de vidas para crear los símbolos que ves. Pero el sello solo lo debilitó, no lo destruyó. Me obligué a mirar directamente a la cosa dentro de la jaula. Era enorme, imposiblemente grande para este espacio. Su forma cambiaba constantemente. Miles de ojos se abrían y cerraban en su superficie. Bocas aparecían y desaparecían. Extremidades se extendían y se retraían. Y cuando todos esos ojos se fijaron en mí simultáneamente, sentí algo invadir mi mente. Una voz que no era sonido. Una presencia que no era física. Carolina Méndez, 12 años de servicio, eficiente, leal, ciega. La voz resonaba directamente en mis pensamientos. Cada palabra era como hielo siendo clavado en mi cerebro. No tan ciega ahora, respondí sorprendida de poder hablar. Ciega todavía. ¿Crees que entiendes? ¿Crees que Martín Valdés es tu aliado? ¿Crees que los fantasmas quieren salvarte? Pero todos tienen sus propias agendas. Todos quieren usarte. Miente, gruñó Martín. Es lo único que puede hacer desde su prisión: mentir, manipular, seducir. El primordial se rió. El sonido era como 1000 vidrios quebrándose simultáneamente. Mentir. Pregúntale a Martín Valdés por qué realmente regresó. Pregúntale qué necesita de ti. Pregúntale qué sucede si rompes el sello. Me giré hacia Martín. Su expresión era de culpa pura. Martín, dije lentamente, ¿qué sucede si rompo el sello? Él no respondió inmediatamente. Las voces de los empleados procesados resonaban cada vez más cerca. Teníamos minutos, tal vez segundos. Si rompes el sello, dijo finalmente, el primordial será liberado, pero también lo serán todas las almas atrapadas, incluyéndome. Podremos finalmente descansar, pasar al otro lado. ¿Y el precio? Porque siempre hay un precio. El precio es que el primordial volverá a caminar en este mundo. Consumirá todo en kilómetros a la redonda. Miles morirán antes de que pueda ser detenido nuevamente. Si es que puede ser detenido. La verdad me golpeó como un martillo. Martín no quería salvarme. Quería que yo lo liberara a él. A todos los fantasmas. Incluso si eso significaba desatar una catástrofe. No puedes pedirme eso, susurré. No te estoy pidiendo. Te estoy suplicando. Carolina, he estado atrapado 20 años. 20 años sintiendo cada momento, cada segundo de dolor, cada instante de desesperación. Los otros llevan décadas, siglos algunos. Necesitamos descansar, necesitamos paz. ¿Y qué hay de todas las personas vivas que morirán? Martín bajó la mirada. Es un precio terrible. Lo sé, pero somos cientos atrapados aquí contra miles afuera. La matemática es cruel pero clara. El primordial volvió a hablar. O puedes elegir la tercera opción, Carolina Méndez. ¿Qué tercera opción? Reemplazarme. Toma mi lugar en la jaula. Usa tu fuerza vital para reforzar el sello. Los fantasmas no obtendrán su liberación, pero el mundo estará a salvo, y ellos, eventualmente, se desvanecerán, olvidados, como debió ser siempre. No, gritó Martín. No le escuches, te mentirá, te consumirá. ¿Mentir? El primordial sonaba divertido. Yo solo ofrezco verdades, verdades que duelen, verdades que nadie quiere enfrentar. Carolina Méndez tiene 3 opciones: liberar, sellar o huir. Huir no es opción, dije. Los procesados me atraparán antes de llegar a la salida.
Exacto. Dos opciones entonces, ambas terribles. Ambas requieren sacrificio. La pregunta es, ¿sacrificarás a los muertos o a los vivos? Las puertas del sótano 4 se abrieron de golpe. Los empleados procesados entraron en masa. Cientos de ellos, sus ojos negros fijos en mí, sus bocas abriéndose en sonrisas idénticas. Y detrás de ellos, las tres entidades que habían poseído a los gerentes. Ya no mantenían forma humana. Eran pura monstruosidad. Tentáculos, garras, mandíbulas que goteaban algo negro y viscoso. «Se acabó el tiempo», dijeron las tres entidades al unísono. «Ven con nosotros, Carolina. El procesamiento será rápido, casi indoloro, y luego serás parte de la eternidad». Miré a Martín, luego al primordial, luego a las hordas de procesados, y tomé mi decisión. «Necesito tiempo para pensar», dije con una calma que no sentía. Las entidades se rieron. Su risa era como metal rasgando metal. «No hay tiempo. El procesamiento ocurrirá ahora». Pero el primordial habló, y su voz hizo que toda la caverna temblara. «Alto». Las entidades se congelaron. Los empleados procesados detuvieron su avance. Todos miraron hacia la jaula central con algo que parecía miedo. «Esta humana es mía para reclamar». Llegó hasta mi cámara. Enfrentó el descenso. «Merece escuchar las reglas completas». «Tú no das órdenes», siseó una de las entidades. «Estás aprisionado, debilitado, no eres nada». «¿Nada?» El primordial creció dentro de su jaula. Los barrotes crujieron. «Soy la razón por la que existen. Soy la fuente de su poder. Cada alma que procesan me alimenta. Cada conciencia que consumen refuerza mi eventual liberación. Ustedes son parásitos bebiendo mis obras. Y los parásitos no dan órdenes a su anfitrión». Las entidades retrocedieron. Fue sutil, pero lo vi. Le temían. Realmente le temían. El primordial me habló directamente. «Carolina Méndez, las reglas son antiguas, anteriores a la humanidad. Cuando alguien llega voluntariamente a mi cámara, gana el derecho de participar en el intercambio». ¿El intercambio? Una alma libre puede tomar el lugar de una alma aprisionada, pero debe ser intercambio voluntario, sin coerción, sin engaño. Si aceptas tomar mi lugar, yo caminaré libre, pero tú heredarás todo mi poder, todo mi conocimiento, todo mi dolor. ¿Y por qué querría alguien aceptar eso? Porque con mi poder podrías hacer cambios, podrías reformar este lugar, podrías liberar a los fantasmas sin liberar la destrucción. Podrías contener a las entidades parásitas. Podrías traer orden donde hay solo caos. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? El primordial se rió de nuevo. Esta vez sonaba casi afectuoso. «Inteligente. La trampa es que heredarás mi hambre, mi necesidad de consumir conciencias. Comenzará como susurro, luego como urgencia, eventualmente como agonía insoportable. Y cuando el hambre sea demasiado, alimentarás, procesarás, consumirás, te convertirás en aquello que odias». ¿Cuánto tiempo hasta que eso suceda? Depende de tu voluntad. Los fuertes resisten décadas. Los débiles caen en días, pero todos caen eventualmente. El hambre es absoluta. Miré a Martín. Él negaba con la cabeza violentamente. «No lo hagas, es una trampa. Te convertirás en monstruo». «Pero tendré tiempo», argumenté. «Décadas potencialmente, tiempo para encontrar otra solución. Tiempo para investigar, para planear». «No hay otra solución. Lo he buscado 20 años. El sello se rompe o se mantiene, no hay término medio». Me giré hacia los empleados procesados. Cientos de rostros mirándome. Algunos los reconocía de los archivos. Marta González estaba entre ellos. Su expresión era vacía, pero algo en sus ojos sugería que parte de ella todavía existía allí dentro. Sufriendo, consciente, atrapada. «¿Qué pasa con ellos si acepto el intercambio?», pregunté al primordial. «Los procesados permanecen procesados, pero tú controlarías la mente colmena.
Podrías darles libertad limitada, permitirles recordar, sentir, vivir parcialmente. No es libertad verdadera, pero es más de lo que tienen ahora. Una de las entidades gruñó. Esto es absurdo. No permitiremos que una humana tome control. No tienen elección, replicó el primordial. Las reglas son absolutas. Fueron escritas en la fundación de la realidad. Incluso yo estoy sujeto a ellas. Un alma libre que llega voluntariamente puede reclamar el trono. Y Carolina Méndez es completamente libre. Nunca ha sido procesada. Nunca ha sido tocada por nuestra influencia. Las entidades se miraron entre sí. Estaban evaluando, calculando. Finalmente, una habló. Si ella acepta el intercambio, respetaremos las reglas. Pero le daremos un año para probar que puede resistir el hambre. Si falla, si procesa aunque sea una sola alma, el intercambio se anula. Y ella se convierte en procesada como todos los demás. Un año, me reí amargamente. Dijiste que los fuertes resisten décadas. Los fuertes tienen entrenamiento, preparación. Tú eres humana ordinaria, un año es generoso. Martín me agarró del brazo. Carolina, por favor, piénsalo bien. Un año no es nada, fallarás, y cuando falles todo habrá sido en vano. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Liberarlo y dejar que mate a miles? ¿Dejarlos procesarme y convertirme en zombie? Al menos así tengo oportunidad. Una oportunidad de un año. Es un año más de lo que tengo ahora. El primordial extendió algo que podría haber sido una extremidad, o tal vez era solo la oscuridad tomando forma. Decide ahora, Carolina Méndez. Los procesados esperan. Las entidades se impacientan. Y el tiempo, como siempre, avanza inexorablemente. Miré mi mano, temblorosa pero firme. Pensé en Marta, en todos los empleados atrapados, en Martín y los cientos de fantasmas sufriendo durante décadas. Pensé en mi vida. 12 años trabajando en recursos humanos, 12 años haciendo todo correctamente, siguiendo reglas, cumpliendo procedimientos, y nunca había marcado diferencia real. Tal vez era momento de romper las reglas. Extendí mi mano hacia la extremidad oscura del primordial. Acepto el intercambio. El momento en que mi piel tocó la oscuridad del primordial, el mundo explotó. No hay otra forma de describirlo. Cada nervio en mi cuerpo se incendió simultáneamente. Vi colores que no existen. Escuché sonidos que ningún oído humano debería procesar. Mi conciencia se expandió más allá de mi cráneo, más allá de mi cuerpo, llenando la caverna, el edificio, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones. Y con esa expansión vino el conocimiento. Vi la historia completa del edificio en un instante. Vi a los pueblos antiguos descubrir la caverna hace 1000 años. Vi sus rituales, sus sacrificios. Vi cómo sellaron al primordial usando las vidas de 100 sacerdotes voluntarios. Vi los siglos pasar, la tierra cambiar, civilizaciones nacer y morir sobre este lugar maldito. Y finalmente, vi la construcción del edificio moderno. Vi a los arquitectos encontrar la caverna. Vi su codicia cuando el primordial les susurró promesas de poder y riqueza. Vi el primer procesamiento. Un guardia de seguridad llamado Miguel Torres. El terror en sus ojos cuando su alma fue arrancada y reemplazada por algo antiguo y hambriento. Vi procesamiento tras procesamiento, década tras década, cientos de personas consumidas, sus conciencias aprisionadas, sus cuerpos convertidos en marionetas. Y vi a Martín Valdés. Vi su investigación, su descubrimiento. Vi cómo intentó escapar y cómo fue cazado. Vi el momento exacto de su muerte, la agonía, la confusión, el horror de darse cuenta de que su alma no podía partir. Estaba atrapada, condenada a vagar invisible entre los mundos. Toda esta información se vertió en mi mente en menos de un segundo. Y cuando terminó, ya no estaba en mi cuerpo, estaba dentro de la jaula. Abrí ojos que no eran míos. Miré a través de perspectivas que no deberían existir. Vi en direcciones que no tienen nombre.
Y allí, frente a la jaula, estaba mi cuerpo, vacío, caído en el suelo como una muñeca descartada, y ocupando el espacio donde antes estaba el primordial. Ahora había una figura, alta, imponente, hermosa de una forma terrible. El primordial había tomado forma humanoide. Usaba mi apariencia como plantilla, pero perfeccionada, mejorada, idealizada. Gracias, Carolina Méndez, dijo con mi voz. 500 años he esperado este momento. 500 años de hambre, de dolor, de prisión. Finalmente soy libre. Intenté hablar, pero no tenía boca. No tenía forma física comprensible. Era conciencia pura contenida en la jaula que antes lo aprisionaba a él. No te preocupes, continuó el primordial. Tu cuerpo está intacto. Puedes reclamarlo una vez que complete lo que debo hacer. Las reglas del intercambio son claras. Tengo 24 horas de libertad. Después debo regresar a la jaula, y tú recuperarás tu forma. Pero en esas 24 horas alimentaré, consumiré, me prepararé para los siglos de prisión que vienen. Horror absoluto me llenó. Había sido engañada. El intercambio no era permanente, era temporal. Él tendría un día de libertad antes de que yo tomara control real. Y en un día, ¿cuántas personas podría consumir? Martín apareció junto a mi cuerpo caído. Su forma fantasmal temblaba de furia. Maldito seas, mentiste. Dijiste que sería intercambio completo. Nunca mentí, replicó el primordial con mi sonrisa. Dije que ella heredaría mi poder, mi conocimiento, mi dolor, y lo hará, en 24 horas. Pero las reglas ancestrales me otorgan un período de transición, un último festín antes del ayuno eterno. Ella lo sabría si hubiera preguntado las preguntas correctas, pero los humanos nunca preguntan correctamente. El primordial caminó hacia la salida. Los empleados procesados se arrodillaron a su paso. Las 3 entidades se inclinaron profundamente. Maestro, dijeron con reverencia, hemos esperado tu regreso. Y han servido bien, pero ahora su servicio termina. Ya no necesito intermediarios, por 24 horas consumiré directamente. ¿Qué hay de nuestro acuerdo?, preguntó una entidad. Prometiste compartir el poder, prometiste elevarnos. Prometí muchas cosas en 500 años de prisión. Las promesas de los encarcelados son solo estrategias de supervivencia. Ahora que soy libre, esas promesas se evaporan como rocío bajo el sol. El primordial extendió lo que parecía mi mano. De ella brotó oscuridad líquida. La oscuridad se extendió como tentáculos, envolviéndose alrededor de las 3 entidades. Ellas gritaron, no con voces, sino con emanaciones psíquicas que hicieron temblar toda la caverna, y luego fueron consumidas, absorbidas, integradas en el primordial. Delicioso, murmuró con mi voz. Olvidé el sabor de entidades inferiores. Ahora es hora de alimentarme de verdad. Este edificio tiene 427 empleados. Consumiré a la mitad, los más puros, los más sanos, los que tienen almas más brillantes. El resto pueden vivir. Por ahora. Serán testigos. Contarán la historia. Advertirán a otros. Comenzó a caminar hacia las escaleras. Los empleados procesados lo siguieron como una procesión fúnebre. Martín intentó interponerse, pero su forma fantasmal simplemente atravesó al primordial sin efecto. «No puedes permitir esto», me gritó Martín, aunque yo no tenía forma de responder. «Encuentra una manera de detenerlo». Pero yo estaba atrapada, mi conciencia aprisionada en esta jaula de símbolos y geometría imposible. No tenía poder todavía, solo conocimiento, solo comprensión. Y esa comprensión me mostraba exactamente lo que vendría. En mi mente ampliada, podía ver el edificio completo, cada piso, cada oficina, cada persona inocente trabajando, sin idea de la pesadilla que ascendía desde las profundidades. Vi al primordial llegar al lobby principal. Vi cómo su presencia hizo que todas las luces se apagaran. Vi cómo los empleados comenzaron a gritar cuando la oscuridad los envolvió. Vi cómo sus almas fueron arrancadas una por una. Y no podía hacer nada excepto observar.
22 minutos después, el primordial había consumido a 53 personas. Sus cuerpos yacían desparramados por el edificio, no muertos físicamente, pero vacíos. Sus almas habían sido devoradas. Sus cuerpos eran solo cáscaras ahora. Martín apareció nuevamente en la jaula conmigo. Su forma brillaba con desesperación. Carolina, escúchame. Sé que puedes oírme. El primordial mintió sobre muchas cosas, pero las reglas del intercambio son reales. Son más antiguas que él, más poderosas que él. Si puedes encontrar una manera de invocar las reglas, puedes forzar el intercambio completo ahora. No en 24 horas. Ahora. ¿Cómo? Intenté comunicar. Pero sin voz, sin forma, mi pensamiento simplemente flotaba en el vacío. Los símbolos. Continuó Martín urgentemente. Los símbolos en la jaula son más que prisión. Son contrato. Son ley. Si puedes activarlos con tu voluntad, puedes invocar la cláusula de emergencia. Fue diseñada para situaciones exactamente como esta, cuando el prisionero abusa de su periodo de transición. Enfoqué mi conciencia en los símbolos tallados en los barrotes de mi prisión. Ahora que el primordial me había dado su conocimiento, podía leerlos, podía entenderlos, y Martín tenía razón. Había una cláusula, una regla de emergencia. Si el prisionero liberado violaba ciertos límites durante su transición, el intercambio podía ser forzado inmediatamente. Pero invocar esa cláusula requería algo específico. Un sacrificio voluntario adicional. Alguien tenía que morir permanentemente para activarla. No procesamiento, no consumo de alma, muerte verdadera, extinción completa, ni vida ni muerte después, solo vacío. Yo lo haré, dijo Martín inmediatamente leyendo mi comprensión. Yo seré el sacrificio. No podía dejar que Martín se sacrificara, no después de todo lo que había sufrido. 20 años atrapado como fantasma, 20 años de dolor. No podía permitir que su recompensa fuera la extinción completa. Pero mientras luchaba con esta decisión imposible, algo cambió en la caverna. Los otros fantasmas comenzaron a aparecer. Docenas, cientos, todas las almas que habían sido procesadas a lo largo de décadas. Roberto Campos, Marta González, Miguel Torres, el primer procesado, y muchos otros cuyos nombres ahora conocía gracias al conocimiento del primordial. «No estás solo, Martín», dijo Roberto. Su voz fantasmal resonaba con determinación. «Ninguno de nosotros lo está». «Hemos discutido esto», agregó Marta. «Mientras tú hablabas con Carolina, nosotros votamos. Sabíamos que el primordial mentiría. Sabíamos que se necesitaría sacrificio». Miguel Torres flotó hacia el frente del grupo. La cláusula de emergencia no especifica que debe ser un solo sacrificio. Puede ser distribuido. Fragmentos de múltiples almas sumando una muerte completa. Comprendí lo que proponían. Si cada fantasma contribuía una parte de su esencia, nadie tendría que extinguirse completamente. Todos perderían algo. Todos experimentarían dolor. Pero todos sobrevivirían. ¿Cuántos necesitamos?, preguntó Martín. Consulté el conocimiento en mi mente ampliada. Los símbolos requerían el equivalente a una alma humana completa. Había 347 fantasmas en total. Si cada uno contribuía una fracción igual, perderían aproximadamente el 0.3% de su esencia. Pequeño, pero en términos de alma, cualquier pérdida era significativa. «Lo haremos», declaró Roberto sin hesitación. Los otros fantasmas asintieron en acuerdo silencioso. Comenzaron a formar un círculo alrededor de la jaula. Sus formas brillaban más intensamente mientras canalizaban su energía. Podía sentir sus esencias fluyendo hacia los símbolos. Los barrotes comenzaron a vibrar, a brillar, a calentarse con poder ancestral. Y arriba, en el edificio, el primordial se detuvo abruptamente. «No», rugió con mi voz distorsionada. «No pueden hacer esto». Pero ya era demasiado tarde. Los símbolos se activaron completamente. Las reglas antiguas fueron invocadas, y el contrato del intercambio se ejecutó forzosamente. El primordial fue arrancado de mi cuerpo y succionado de regreso hacia la jaula.
Su grito de furia y agonía hizo que todo el edificio temblara. Vidrios estallaron, paredes se agrietaron, alarmas sonaron, y yo fui expulsada de la jaula de regreso a mi cuerpo. El impacto de regresar a forma física fue brutal. Mis pulmones quemaban. Mi corazón latía erráticamente. Cada músculo dolía como si hubiera sido estirado más allá de su límite. Pero estaba viva, y estaba de regreso. Me puse de pie con dificultad. El primordial rugía dentro de la jaula, ahora restaurada a su estado original. Pero algo había cambiado. El intercambio había sido completado. Yo ahora tenía su poder, su conocimiento, y lo más importante, su control sobre el edificio. Podía sentir cada alma procesada, cada empleado convertido en marioneta, y con un pensamiento podía liberarlos. «Espera», dijo Martín rápidamente. «Si los liberas todos simultáneamente, sus cuerpos colapsarán. Han sido procesados durante demasiado tiempo. Necesitan ser liberados gradualmente, reintegrados lentamente». Tenía razón. El conocimiento del primordial me mostraba los detalles técnicos. Cada empleado procesado necesitaría semanas de desconexión cuidadosa, meses en algunos casos. «Entonces tenemos trabajo que hacer», dije. Mi voz sonaba diferente, más profunda, resonante con poder que no debería poseer. Los fantasmas comenzaron a desvanecerse. Su sacrificio los había debilitado. Necesitaban tiempo para recuperarse. Pero antes de irse, Martín se acercó. «Lo lograste, cambiaste las reglas, tomaste control». «Lo logramos», corregí. «Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo». «¿Y ahora qué? Tienes un año antes de que el hambre te consuma. Un año para encontrar solución permanente». Miré hacia la jaula. El primordial me observaba con odio infinito. «Entonces usaré ese año sabiamente. Investigaré, experimentaré. Buscaré maneras de romper el ciclo permanentemente». «¿Y si fallas?» Sonreí. Era una sonrisa triste pero determinada. «Si fallo, al menos habré dado a 347 almas la oportunidad de ser libres. Y habré salvado a 200 empleados de ser consumidos. No es victoria perfecta, pero es mejor que la alternativa». Este es el final de nuestra historia, pero tal vez solo sea el comienzo. Si quieres más relatos de terror que desafían la realidad, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay elección, siempre hay resistencia. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Martín asintió y comenzó a desvanecerse. «Carolina, una última cosa. El hambre llegará más rápido de lo que esperas. Cuando sientas el primer susurro, no lo ignores. Búscame. Busca a los otros. No enfrentes esto sola». «No lo haré, lo prometo». Cuando todos los fantasmas se fueron, me quedé sola en la caverna. Sola con el primordial encarcelado y con el peso de 347 vidas dependiendo de mí. Caminé hacia las escaleras. Tenía que regresar al edificio. Tenía que comenzar el proceso de liberación. Tenía que documentar todo antes de que el hambre comenzara. Pero cuando llegué al primer piso, me detuve. Don Roberto estaba allí esperándome. Sus ojos mostraban que sabía, que siempre había sabido más de lo que admitía. «Señorita Carolina, las cámaras de seguridad registraron todo. Bueno, todo lo que pueden registrar. Usted aparece en ellas ahora, pero hay momentos donde simplemente desaparece por segundos, como si existiera en dos lugares simultáneamente». «Don Roberto, necesito su ayuda. Esto va a ser complicado de explicar». Él sonrió. Era una sonrisa cansada pero genuina. «No necesita explicar nada. Llevo 30 años en este edificio. He visto cosas, he ignorado cosas. He sobrevivido siendo ciego selectivamente. Pero usted hizo algo que nadie más intentó. Usted peleó. Así que lo que necesite cuenta conmigo». En ese momento supe que no estaba tan sola como pensaba. Los siguientes días fueron caóticos. Empleados despertando lentamente de su procesamiento. Algunos recordaban todo. Otros tenían lagunas de memoria.
Algunos necesitaban atención psicológica intensiva. Trabajé con Martín y los otros fantasmas para crear un protocolo. Un sistema para liberar las almas atrapadas sin destruir sus cuerpos anfitriones. Era lento. Era doloroso, pero funcionaba. Y cada noche descendía a la caverna. Miraba al primordial en su jaula y sentía el primer susurro del hambre comenzando a crecer. Pero también sentía algo más: determinación, propósito, esperanza. Tenía 364 días restantes y no pensaba desperdiciar ninguno de ellos.